James Cameron, director de pel·lícules com Titanic o Alien, ha tardat més de 10 anys en tornar al món del cinema i ho ha fet quan ha trobat que les tècniques de rodatge tridimensional i fotografia d'acció real podien dur a terme el seu somni, aquesta cinta que ja és una de les més cares de la història. La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los indígenas. Un marine en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! Consígueme lo que necesito y me ocuparé de que vuelvas a tener piernas. Piernas de verdad. Desde luego, señor. ¿Es igual que tú? Este es tu avatar. Tú relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil. Jake, es muy sencillo. Quiero que los conozcas desde dentro, que te ganes su confianza. No debes estar aquí. Vuelve. Todo esto es culpa tuya. Necesito tu ayuda. Asombroso. No te habrás perdido en el bosque, ¿verdad? ¿Has olvidado para qué equipo juegas? Los fuertes se aprovechan de los débiles y nadie mueve ni un dedo. Tienes una hora. ¿Sabías que esto pasaría? Todo ha cambiado. Jake, esto es una locura. Quaritch manda y no hay quien lo detenga. Vamos a combatir naves blindadas con arcos y flechas. Tendremos que impedírselo. Van a mandarnos un mensaje, que pueden apoderarse de todo. Pero nosotros vamos a mandarles otro. ¡Que esta es nuestra tierra! La família Celliers és com qualsevol altra, estan tots botxos. Maddie és la mare de 60 anys que es passa la vida malparlant de les seues filles i del seu marit. El seu marit està deprimit des que es va jubilar i les germanes estan obsessionades i tracten de tirar endavant. Tot un ordre establert que canviarà quan Jax, un policia solitari, s'enamore d'Alice. Sépticas comeríamos mierda. Mierda, tú la pintas todo el día. Sinceramente, tu único regalo es llegar tarde. Ya es suficiente, dejadlo. Os recuerdo que vuestro padre se está recuperando de un infarto. Estamos aquí para celebrar mi jubilación tranquilamente, en familia. Vuestro comportamiento es decepcionante. Quiero deciros que tengo una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Me he dado cuenta de que no soy eterno y voy a poner en orden mis negocios. Para empezar, voy a vender el edificio de la calle Oakville y a daros el dinero. Ya está. Una buena idea. Es una buena idea. Una muy buena idea. Sinceramente, es... Gracias. ¿Y yo dónde voy a vivir? Evidentemente lo he pensado. Voy a comprarte un piso en un barrio bonito. No lejos de aquí. ¿Qué? Estoy muy bien donde estoy. No necesitamos tu dinero. ¿Crees que no somos capaces de ganarnos la vida? ¿Nos consideras discapacitados o qué? Alice, quería complaceros y... A mí esto me hace muy feliz. Bueno. ¿Te vas ya? Pues a mí lo que me haría feliz es que reformaras el edificio y lo convirtieras en una sede. ¿Una sede? ¿Una sede de qué? Un lugar donde los artistas vivan y pinten sin pagar alquiler, donde se alojen estudiantes o parados. Escucha, Alice, la gente tiene que trabajar y pagar sus alquileres. Eso es propio de ti. Si no te hubieras casado con papá, seguirías en un piso enano y lamentable en Moves. Por favor, habla de otra forma a tu madre. Y siéntate. Vamos a discutirlo. Es una idea muy generosa. Sí, ella siempre es muy generosa con el tiempo y el dinero de los demás. La verdad es que vivimos en un mundo demasiado materialista. Es verdad, es una idea muy generosa. ¿Ah? Además, me deduciría impuestos. Bueno. Si nadie quiere más arroz, voy a buscar el postre. Yo también tengo una noticia. Vuestro padre y yo hemos decidido celebrar nuestro 45 aniversario de casados. Cuento con vosotros, ¿eh? El último domingo de junio.